domingo amaneció con una calma que Consuelo reconoció como el tipo de calma que precede a las cosas importantes. No era superstición. Consuelo era una mujer demasiado práctica para las supersticiones, demasiado matemática en su manera de ver el mundo para creer que el clima predice los eventos humanos. Era simplemente la observación de alguien que lleva 62 años viviendo y que ha aprendido a distinguir entre los tipos de silencio. El silencio de un domingo ordinario tenía una textura específica: el vecino sin radio todavía, los pájaros empezando, el limonero sin viento. Este silencio tenía la misma textura, pero algo adicional que era difícil de nombrar, como cuando el aire antes de la lluvia cambia de manera que el cuerpo registra antes que la mente. Fue al patio a las 6:15 con el primer café. El limonero estaba quieto. En el cuarto de huéspedes Diana dormía, o estaba despierta sin moverse, que era lo mismo en términos de sonido. En el cuarto de Valentín, silencio de adolescente en domingo, el silencio profundo de quien duerme sin reservas. Consuelo bebió el café. Pensó en lo que Valentín había dicho la noche anterior: «Tengo 17 años, no 7». Con esa voz nueva que había desarrollado en algún momento del último año, la voz de alguien que ha cruzado un umbral y que sabe que no va a volver al otro lado. Era la misma voz que Diana había desarrollado a los 16 y que Consuelo había aprendido a reconocer entonces como la señal de que había que empezar a hablar diferente. Pensó en Andrés, 28 años, hijo de Marcos de un matrimonio anterior, medio hermano de Valentín desde antes de que Valentín naciera, aunque ninguno de los dos lo supiera. El mundo tenía esa costumbre, la de existir completamente, aunque uno no lo conociera. Estaba en eso cuando escuchó el coche. No era el sonido de un coche pasando, era el sonido de un coche deteniéndose, frente a la casa, el motor apagándose, una puerta. Consuelo dejó la taza sobre la mesita del patio. Fue a la puerta principal antes de que llamaran. La abrió. El hombre que estaba en el umbral tenía unos 40 años, quizás 42, quizás menos, de esos hombres en quienes la edad es difícil de calcular porque el cansancio añade años que el cuerpo no tiene. No era alto ni bajo, no era guapo ni feo. Tenía la cara de alguien que ha pasado mucho tiempo tomando decisiones difíciles y que ya no necesita aparentar que las decisiones son fáciles. Lo que sí tenía, y esto Consuelo lo registró de inmediato con la atención acumulada de 62 años, era una mirada honesta. No la honestidad de alguien que no tiene nada que ocultar, sino la honestidad más difícil, la de alguien que tiene cosas que ocultar y que ha decidido de todas formas no ocultarlas. «Soy Rodrigo», dijo. «Diana sabe que vengo». Consuelo lo miró por un momento largo. El limonero en el patio seguía quieto. Los pájaros empezaban. «Entra», dijo Consuelo. Acto 1. La cocina de los domingos tenía su propio ritmo. Consuelo puso agua a calentar para el café sin preguntar si Rodrigo quería. Había aprendido en décadas de recibir personas en su casa que el café es la respuesta correcta a casi todas las situaciones, y que ofrecer o no ofrecer dice más de quien recibe que de quien llega. Rodrigo se sentó en la silla de Eduardo, la misma que Diana había ocupado desde que llegó, que empezaba a dejar de ser la silla del muerto y empezaba a ser simplemente la cuarta silla, la de las personas que llegaban. Esperó. No con impaciencia, con esa quietud de alguien que ha aprendido que las cosas se dicen en el tiempo que tienen que decirse, y que adelantarlas no las mejora. Diana apareció en la puerta de la cocina. Llevaba la ropa de la noche anterior. No había cambiado, lo cual decía que tampoco había dormido mucho. Vio a Rodrigo. Algo en su cara cambió. No exactamente alivio, sino algo más complejo. El reconocimiento de alguien que ve a una persona de confianza en un momento en que la confianza es lo que más escasea. «Llegaste», dijo. «Llegué», dijo Rodrigo. No se abrazaron, no se dieron la mano. Era el saludo de dos personas que llevan suficiente tiempo conociéndose para que los gestos de presentación sean innecesarios. Diana se sentó.
Consuelo puso el café en la mesa. Se sentó también. Los tres miraron la mesa por un momento. «¿Por qué viniste en persona?», dijo Consuelo, no con hostilidad, con la pregunta directa de alguien que necesita entender los motivos antes de decidir qué hacer con ellos. Rodrigo la miró. Quería ver que Diana estaba aquí de verdad, que estaba bien. Una pausa. Y había una cosa que necesitaba decir en persona, que no se dice bien por teléfono. «¿Qué cosa?», dijo Diana. Rodrigo cogió la taza, la sostuvo sin beber, ese gesto de alguien ganando un segundo antes de decir algo que sabe que va a cambiar la temperatura del cuarto. La familia de Marcos está organizando el funeral, el oficial, el grande. Una pausa. Lo retrasaron porque había cuestiones legales que resolver primero, pero ya están resueltas. El funeral es el próximo sábado. Diana miró la mesa. «¿Y?», dijo Consuelo. «Y Andrés está a cargo de todo». Rodrigo la miró. «Es el hijo mayor, el de la primera esposa. Se encarga de los papeles, de la casa, de todo lo que deja Marcos». Una pausa. «Andrés es meticuloso, es contador, va a revisar cada papel, cada cuenta, cada documento que su padre dejó». El cuarto estaba en silencio excepto por el sonido del café enfriándose. «¿Y Marcos dejó algo que pudiera llevar a Diana?», dijo Consuelo. «No lo sé con certeza. Rodrigo fue honesto sin adornos. Marcos era cuidadoso, pero los hombres cuidadosos a veces guardan cosas que no debían guardar». Miró a Diana. «¿Estás segura de que no hay nada?». Diana dijo. «Estoy segura». Luego siguió una pausa. «Razonablemente segura». Rodrigo asintió. Era la misma honestidad que Diana había usado con Valentín el día anterior, la honestidad de alguien que no promete certezas que no existen. «¿Y si Andrés encuentra algo?», dijo Consuelo. «Entonces hay que estar preparados. Para eso también vine». Fue en ese momento cuando Valentín apareció en la puerta de la cocina. Llevaba la ropa de dormir y el cabello sin peinar, y la cara de alguien que ha dormido, pero no suficiente. Se detuvo en el umbral. Miró a Rodrigo con esa evaluación directa suya, los 5 segundos de observación antes de hablar, que era su manera de procesar a las personas. Rodrigo lo miró de vuelta. En la cara de Rodrigo pasó algo que Consuelo observó con atención, el reconocimiento. No de Valentín específicamente, sino de algo en Valentín, algo que Rodrigo había visto antes en otro contexto, y que ahora estaba viendo aquí. Valentín se sentó. «Soy Valentín», dijo. «Lo sé. Soy Rodrigo». «Lo sé», dijo Valentín. Y en esa simetría breve había algo que los 4 notaron, aunque nadie lo nombrara. Acto 2. Valentín bebió el café que Consuelo le puso delante con la naturalidad de quien lleva años desayunando en esa cocina, con la misma naturalidad que tenía todo en su vida hasta hacía 3 días, cuando una foto en una caja de herramientas había empezado a mover cosas. Miró a Rodrigo. «¿Andrés sabe que yo existo?», dijo. Rodrigo lo miró. «No». «¿Va a saber?». Rodrigo miró a Diana. Diana miró la mesa. Rodrigo volvió a mirar a Valentín. «Eso depende de lo que encuentre entre los papeles de su padre y de las decisiones que tomen ustedes». Valentín procesó esto. ¿Qué tipo de cosas podría encontrar? «No lo sé con exactitud». Rodrigo fue directo. ¿Qué era su manera? Marcos era un hombre que documentaba poco porque documentar deja rastros, pero también era un hombre que guardaba ciertas cosas, por razones que no siempre eran lógicas. Una pausa. A veces los hombres como Marcos guardan cosas como forma de control, como si el papel fuera una manera de seguir teniendo poder sobre las situaciones aunque ya no estén. ¿Crees que guardó algo sobre Diana?, dijo Valentín. Dije que no lo sé. Rodrigo lo miró. Lo que sí sé es que si Andrés encuentra algo, va a hacer preguntas, y Andrés es el tipo de persona que hace preguntas hasta que encuentra respuestas. ¿Lo conoces bien? Lo suficiente. Rodrigo bebió el café. Es un buen hombre, eso hay que decirlo. Independientemente de quién era su padre, Andrés es un buen hombre. No tiene nada que ver con los mundos de Marcos.
Eligió otro camino deliberadamente. ¿Cómo sabes eso? Porque lo he visto, Rodrigo la miró. He conocido a las personas que eligieron los caminos equivocados y las que eligieron los correctos. Andrés eligió los correctos. Eso no lo hace fácil en esta situación, pero es importante que lo sepas. Valentina sintió. El asentimiento de siempre, procesando. Si Andrés encuentra algo sobre Diana, dijo Valentín, y hace preguntas, ¿a dónde lo llevan esas preguntas? Posiblemente aquí, dijo Rodrigo. El cuarto absorbió esa palabra. Diana miró la ventana, Consuelo miró sus manos, Valentín miró a Rodrigo. Entonces hay que ser más rápidos que él, dijo Valentín. ¿Qué quieres decir?, dijo Diana. Quiero decir que si Andrés va a enterarse de todas formas, de mi existencia, de Diana, de todo, es mejor que se entere de la manera correcta. Valentín miró a Rodrigo. ¿Tú tienes manera de hablar con él? Nos conocemos, no somos amigos, las circunstancias no lo permitían, pero nos hemos cruzado suficientes veces para que una llamada no sea completamente inesperada. ¿Le dirías que tiene un medio hermano? El silencio que siguió duró lo que duran los silencios cuando la pregunta que se acaba de hacer es exactamente la pregunta correcta en el momento exacto, y nadie en la habitación sabe todavía qué hacer con ella. Diana se volvió hacia Valentín. Eso es demasiado pronto, no podemos, no te pregunto a ti, dijo Valentín. No con dureza, con la directness que era suya, y que en este momento específico no tenía espacio para los rodeos. Le pregunto a él. Diana abrió la boca, la cerró. Consuelo no dijo nada. Rodrigo lo miró durante un momento largo, la evaluación de alguien que está midiendo a una persona. No juzgando, midiendo, el peso específico de lo que tiene delante. ¿Por qué yo?, dijo Rodrigo al fin. Porque tú lo conoces, porque sería menos un golpe venir de alguien que conoce que de un extraño. Una pausa. Y porque yo no puedo ir. No todavía. ¿Por qué no puedes ir? Valentín lo miró. Porque si yo aparezco en su puerta diciéndole que soy su medio hermano, él no tiene contexto, no tiene preparación. La reacción va a ser de defensa, de alguien que está procesando demasiado de golpe. Una pausa. Pero si primero alguien que él conoce le habla, le da tiempo de procesar. Entonces cuando yo aparezca, es diferente. El cuarto estaba muy quieto. Rodrigo lo miró durante un momento más, luego miró a Diana, luego a Consuelo. «¿Ha pensado en esto?», dijo Rodrigo. «Toda la noche», dijo Consuelo. Acto 3. La discusión duró 1 hora. Diana era la más resistente, no por razones egoístas, sino por razones que tenían su lógica. Demasiado pronto, demasiado riesgo, demasiadas variables que no controlaban. Andrés era un contador meticuloso con un padre recién muerto y una herencia que ordenar. Introducir en ese momento la noticia de un medio hermano desconocido era añadir una carga a alguien que ya tenía demasiado. Rodrigo escuchó los argumentos de Diana con la atención de alguien que los entiende y que no los descarta. Consuelo escuchó los argumentos de Diana con la atención de alguien que los entiende y que tiene también los suyos. «Diana», dijo Consuelo cuando Diana terminó su tercer argumento sobre el riesgo de precipitarse. «Valentín tiene 17 años. En menos de un año tiene 18. Una pausa. ¿Cuánto tiempo más crees que puedes gestionar el ritmo al que se descubren las cosas?» Diana la miró. «No estoy intentando gestionar nada. Estás intentando que las cosas ocurran en el orden que tú controlas». Consuelo lo dijo sin reproche. «Eso es gestión aunque no se llame así». Una pausa. «Valentín no tiene por qué esperar a que tú estés lista para que él sepa quién es». Diana miró a su madre durante un momento. Era una de esas miradas entre madre e hija que contienen mucho más de lo que muestran. Décadas de historia comprimidas en unos segundos de contacto visual. «No digo que Valentín no tenga derecho a saber», dijo Diana al fin. «Digo que el momento importa. El momento siempre importa, y siempre hay una razón para que no sea este». Una pausa. «Hasta que ya no hay momentos para esperar». El cuarto absorbió eso. Valentín había estado en silencio durante la discusión, escuchando, registrando,
con esa capacidad suya de estar completamente presente sin necesitar participar en cada momento. Cuando habló, fue con la calma de alguien que ha esperado el momento correcto. «No le pido a Rodrigo que vaya mañana», dijo. «Le pido que piense en cómo hacerlo. ¿Cuándo? ¿De qué manera?» Miró a Rodrigo. «¿Eso puedes hacerlo?» Rodrigo lo miró. En la cara de Rodrigo había algo que Consuelo observó con cuidado. No exactamente sorpresa, porque Rodrigo no era el tipo de hombre que se sorprende fácilmente. Algo más parecido al respeto. El tipo de respeto que llega sin que uno lo planee, cuando la persona que tiene delante actúa de una manera que no esperaba. «Puedo pensar en cómo hacerlo», dijo Rodrigo. «No prometo que sea la semana que viene, ni el mes que viene. Andrés está en medio de un duelo y de una herencia complicada. Hay un momento correcto y hay que encontrarlo». «De acuerdo», dijo Valentín. «Pero Rodrigo», lo miró, «necesito que entiendas que cuando Andrés sepa, las cosas se van a mover. No de manera peligrosa, no en ese sentido, pero van a moverse. Él va a querer saber más, va a tener preguntas sobre Marcos, sobre Diana, sobre ti». Una pausa. «¿Estás preparado para eso?» Valentín lo miró. «No lo sé». Una pausa. «Pero prefiero estar preparado para algo que ya está en movimiento que estar desprevenido para algo que yo no puse en movimiento». Rodrigo asintió. Diana miró la mesa. Consuelo miró el patio, el limonero, la silla de mimbre, la mañana que seguía siendo mañana aunque lo demás estuviera cambiando. «¿Cuánto tiempo te quedas?», dijo Consuelo mirando a Rodrigo. «Tenía pensado volver esta tarde». «Quédate a comer», dijo Consuelo, no como pregunta. Rodrigo la miró. Algo en su cara cambió, algo pequeño, casi imperceptible, que Consuelo identificó como el cambio de alguien que lleva mucho tiempo sin recibir invitaciones simples y no sabe exactamente cómo recibirlas. «Gracias», dijo. Consuelo se levantó. Fue al fogón. La cocina empezó a llenarse del olor de la comida de domingo. Diana miró a Valentín. Valentín miró a ella. No era una mirada de acuerdo. Todavía había demasiadas cosas sin resolver para que hubiera acuerdo, pero era una mirada de dos personas que reconocen que están en el mismo proceso, aunque todavía no sepan exactamente a dónde lleva. Rodrigo miró el limonero por la ventana. «¿Cuántos años tiene el árbol?», preguntó. 17, dijo Consuelo desde el fogón. «Lo planté cuando nació Diana». Rodrigo lo miró un momento más. «Es grande», dijo. «Sí, los árboles crecen aunque uno no los mire». Comieron los cuatro alrededor de la mesa de la cocina. El limonero afuera, el vecino del lado con la radio encendida, el olor de la comida de domingo que era el mismo olor de todos los domingos de la vida de Valentín y que hoy tenía algo diferente adentro. No el olor en sí, sino lo que rodeaba el olor, las personas que estaban a la mesa, el hecho de que por primera vez en 17 años la silla de Eduardo estuviera ocupada por una visita pasajera. Hablaron de cosas pequeñas durante la comida. Rodrigo preguntó a Valentín por la escuela. Valentín contó lo del examen de química. Rodrigo dijo que él también había sido malo en química y que había sobrevivido. Valentín dijo que él no era malo, solo que el profesor explicaba demasiado rápido. Rodrigo dijo que eso era lo mismo que ser malo en química con más palabras. Diana casi sonrió. Consuelo sirvió más, y en algún momento de esa comida, sin que nadie lo decidiera, sin que nadie lo anunciara, la mesa de la cocina de Consuelo Vargas dejó de ser la mesa de una abuela y un nieto y se convirtió en algo que todavía no tenía nombre exacto, pero que tenía la forma de algo más grande. Rodrigo se fue a las 4 de la tarde. En la puerta, antes de salir, miró a Valentín. «Pensaré en cómo hablar con Andrés. No te prometo cuándo, pero lo haré». Valentín asintió. «Gracias», dijo. Rodrigo fue al coche. Valentín lo vio alejarse desde la puerta y pensó que había personas que llegaban a la vida de uno por los caminos más extraños, a través de un padre que nunca conoció, a través de una madre que se había ido y había vuelto,
a través de una historia que existía antes de que él existiera y que ahora, finalmente, empezaba a tener la forma de algo que podía entenderse. El limonero movía las hojas con el viento de la tarde. 17 años, el mismo limonero, el mismo viento, una mesa diferente.